Bien, buenas tardes. Iniciamos con la sesión correspondiente al miércoles 22 de septiembre de 2021. En la sesión anterior hemos revisado cuáles son las funciones en general que tiene el derecho internacional público y para ese propósito hemos revisado cuál es la injerencia que tiene el derecho internacional público en los procesos de integración económica. Hemos revisado algunos otros conceptos o algunas otras funciones que son de primer orden para esta materia en particular, como el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la intervención que tienen los procesos de integración económica, cómo se establecen ciertos derechos y deberes para los estados y que esto tiende a limitar el ejercicio del poder público de manera concreta. Y bueno, también hemos visto cómo es que se encarga de regular las relaciones que pueden suscitarse entre las distintas organizaciones e instituciones de carácter internacional. Bien, vimos también en la sesión anterior algunas diferencias que se presentan entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado y hemos empezado a revisar que existen diferencias en torno a los sujetos que intervienen en las relaciones que se suscitan por sus fuentes y por la forma de solucionar el conflicto. En la sesión anterior hemos revisado que en el caso del derecho internacional público, de acuerdo a los sujetos que intervienen en el derecho internacional público, estamos hablando de que interviene para regular las relaciones que se presentan entre estados, entre los estados y otros sujetos del derecho internacional público, y vamos a observar que en el caso del derecho internacional privado, este pretende regular las relaciones que surgen entre dos personas físicas o morales de dos o más estados y que de algún modo para tratar de explicar esto revisamos las relaciones de coordinación que se presentan en relación con las personas físicas o morales al interior de un estado y que son realmente las que se encuentran reguladas por el derecho internacional privado. Recordemos que en el caso del derecho internacional privado existe la posibilidad de la aplicación de más de una norma que pertenece a distintos órdenes jurídicos y que esto trae en consecuencia el carácter de internacional para esta materia. También les comentaba que en el caso del derecho internacional privado, al igual que en el caso del derecho internacional público, tenemos algunos cuestionamientos en torno a la denominación de esta materia, en el entendido de que hay quienes señalan que, al igual que ocurre en el derecho internacional público, la denominación que ha sido asignada al derecho internacional privado también es incorrecta, y hay quienes apuntan que en lugar de ser de derecho internacional privado, debería denominarse como derecho civil internacional o una cosa de estas, o como derecho conflictual o derecho de los extranjeros, una cosa así, es lo que han tratado de establecer como la denominación correcta de esta materia. Recordemos que en el caso específico del derecho internacional privado, trata de regular estas relaciones que se generan entre dos personas físicas o morales de distintos estados. Y aquí vamos a encontrar que lo que da el carácter de internacionalidad a esta rama del derecho es a que los sujetos pertenecen a dos naciones distintas y que en consecuencia esto puede traer que se apliquen dos normas para el mismo caso de distintos países, y esto sería lo que le daría la nota distintiva o en este caso la característica de internacional. Vamos a observar que en cuanto a la forma de solucionar el conflicto, vamos a encontrar que mientras que en el derecho internacional público las controversias que pueden suscitarse entre los sujetos del derecho internacional, puede ser que estas sean dirimidas a través del uso de medios pacíficos de solución de diferencias. Ya hemos hecho referencia en la sesión anterior a qué nos referimos a estos medios pacíficos de solución de controversias. Recordemos que el uso de estos medios pacíficos de solución de controversias tienen su antecedente directo en las conferencias de La Haya del año de 1899 y de 1907, donde ya se establecía la posibilidad de que los estados acudieran a esta forma de dirimir sus controversias y no enfrentarse a un conflicto de carácter armado o bélico. Por tanto, se estaba priorizando que las controversias que se suscitaran entre los estados para tratar de dirimir alguna diferencia, y aquí hago también una aclaración, las controversias que pueden suscitarse entre los estados pueden ser de carácter jurídico, pero también pueden ser de carácter político. Como ustedes podrán advertir, cuando estamos hablando de cuestiones de carácter político, es sumamente complejo llegar
a una solución que satisfaga los intereses de todas las partes en la controversia, y pues finalmente esto es lo que ha ocasionado a lo largo de la historia de la humanidad el surgimiento de conflictos armados, y bueno, sabemos las consecuencias que esto trae consigo. Vamos a observar que a partir de inclusive todavía en la Carta de la Sociedad de Naciones, en el instrumento que le dio origen a esta organización internacional, se buscó que los estados buscaran medios pacíficos para solucionar sus conflictos. Sin embargo, no fue suficiente, y bueno, tuvimos el estallido de la Segunda Guerra Mundial con las consecuencias que esto tuvo para la humanidad en su conjunto. Podemos observar que a partir de la Segunda Guerra Mundial, y en concreto a partir de la construcción de acuerdos por parte de los estados, se concreta la creación de la Organización de las Naciones Unidas. La Carta de la Organización de las Naciones Unidas trajo consigo la prohibición del uso de la fuerza para la solución de diferencias entre los estados, y de algún modo impone para que los estados resuelvan sus diferencias o las controversias que se presenten a través de medios pacíficos o de medios alternativos, lo que nos lleva a pensar que estas formas de solución de diferencias se traducen en los buenos oficios, en la mediación, en la negociación, en la conciliación, en la investigación, en el arbitraje internacional y el sometimiento de los casos a los tribunales internacionales previamente establecidos. Y estos los podemos encontrar de manera específica en estos medios pacíficos de solución de diferencias. Nos debe quedar claro que en el derecho internacional público, por un lado, contemplamos estos medios pacíficos, pero también existe la posibilidad de echar mano del uso de la fuerza, y que quede claro que aquí no se soluciona ningún conflicto mediante el diálogo o mediante la diplomacia. Lo que se resuelve a través de los medios coactivos es a través de la guerra, y lo que se impone es una solución y una serie de intereses para el Estado que pierde en un conflicto bélico. Realmente no se soluciona nada, solamente se imponen los intereses de una sola de las partes y se acabó. Esto es por lo que hace a estas medidas coactivas que eventualmente pueden recurrir los estados para dirimir sus conflictos. Claro que a partir de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y los compromisos contraídos por las partes en esta carta, debemos atender a que renuncian a hacer uso de la fuerza, y bueno, solamente se contemplan algunos casos para poder hacer uso de ella, principalmente en el caso de que exista alguna agresión y bueno, tenga que repelerla. Estamos hablando de la legítima defensa que eventualmente tendrían los estados para hacer frente a una agresión de carácter bélico proveniente de alguna otra potencia extranjera. Por tanto, es importante señalar que en el caso de estos medios coactivos están ahí, pero no son realmente una solución para dirimir las controversias o los conflictos que pueden suscitarse entre los estados, pensando que ya la comunidad internacional, y si lo trasladamos a los términos de Rousseau y demás pensadores, vamos a observar que ya en principio la sociedad internacional no debería de encontrarse en un estado de naturaleza, sino que existen otros medios para poder solucionar los conflictos que estos pueden tener, porque estos conflictos pueden surgir a partir de la interpretación o aplicación de algún tratado, y que eventualmente puede generar cierto desorden, cierto rechazo por parte de la comunidad internacional. Ahora, vimos también en la sesión anterior que en el caso del derecho internacional privado, quien resuelve de manera esencial el conflicto de leyes, es decir, quien determina cuál es la norma que resultará aplicable para determinar o resolver un caso en particular, es un juez nacional y no es un juez internacional. Si viene un extranjero a nuestro país y quiere demandar alguna cuestión, el cumplimiento de algún contrato o la disolución de algún vínculo familiar, como puede ser el matrimonio, o se exige el pago de una pensión alimenticia, por ejemplo, a un extranjero, por ejemplo, tendrá que determinar el juez nacional si aplicará el derecho nacional, si aplicará el derecho del lugar en el que se generó la obligación, pero esto ya tendrá que hacerlo el juez nacional con base en lo que establece el propio orden jurídico. Recordemos que en el caso del derecho internacional privado
tiene especial aplicación el derecho interno por encima del derecho internacional, y seguramente la Constitución o los códigos, en este caso el Código Civil, el Código Penal o el Código de Comercio, tendrá que establecer cómo habrá de identificarse la norma que deberá aplicarse para solucionar el conflicto que se está planteando. Y para eso, en su clase de Derecho Internacional Privado, van a revisar el próximo semestre cuáles son estos métodos con los que se cuentan para resolver justamente estos conflictos normativos, porque lo que tiene frente a sí el juez es revisar qué derecho es el que resulta aplicable y resolver la controversia que se está sometiendo a su consideración. E insisto que las reglas para determinar la aplicación del derecho extranjero en su territorio estarán claramente determinadas por el propio Estado y por el propio ordenamiento jurídico del Estado del que se trate. ¿De acuerdo? En el caso del derecho internacional privado les había comentado que el principio de reciprocidad resulta fundamental. Es como cuando estamos jugando, cuando éramos niños, de decir, bueno, si tú haces esto, yo concedo en esto. Lo mismo sucede en el ámbito del derecho internacional, donde podemos observar que en la medida en la que se hacen concesiones recíprocas, los estados, es la medida en la que se pueden llevar a cabo, por ejemplo, los procesos de extradición. Recordemos que en el caso de los procesos de extradición es un área que sí, subrayo, que todavía muchos autores no determinan si corresponde al derecho internacional público o al derecho internacional privado, pero lo cierto es que en buena medida los tratados que existen en la materia permiten o facilitan el intercambio de, en este caso, de reos, cuando se tiene interés de que regrese a territorio nacional porque cometió algún delito grave, y estos tratados de extradición permiten en buena medida el traslado de estos sujetos que han cometido algún delito, por ejemplo, en territorio nacional, y lo mismo sucede cuando algún otro estado, algún otro país requiere la detención de algún individuo y sea trasladado al lugar en donde cometió este hecho ilícito. Bueno, vamos a observar que en el caso del derecho internacional privado tiene dos problemáticas en particular que se encarga de resolver. La primera ya la hemos revisado, el tratar de establecer o determinar qué norma resulta aplicable cuando tenemos distintos órdenes jurídicos que pueden aplicarse para un mismo problema. Y aquí opera, evidentemente, si son extranjeros o si el acto se realizó fuera del estado en el que se está impugnando su alcance, debemos entender que es una relación que debe de encargarse de estudiar el derecho internacional privado. Vamos a observar que en el caso del derecho internacional privado se va a encargar principalmente de resolver aquellas situaciones que sean absolutamente internacionales, y estas relaciones que son absolutamente internacionales se presentan cuando las normas que deben aplicarse para resolver el conflicto son extranjeras, y segundo, también por la nacionalidad de las personas que intervienen, es decir, de los sujetos que intervienen, puede calificarse como internacional. Entonces, el primero de ellos tiene que ver con identificar la norma que resulte aplicable, y el segundo, el papel o el lugar que ocupa el extranjero al interior del territorio de un estado. Es decir, que tendrá que ocuparse el derecho internacional privado de los derechos que tienen sus nacionales con respecto de los extranjeros y el lugar que tienen los extranjeros al interior de este estado. ¿De acuerdo? Estos son, digamos, los dos grandes temas que se encarga de estudiar el derecho internacional privado. Y bueno, vamos a ver que en el caso del derecho internacional público, de lo que se ocupa es de estudiar las relaciones que genera esencialmente el Estado y el resto de los sujetos del derecho internacional público, en buena medida para determinar u observar los procesos a través de los cuales se crean las normas a nivel internacional. Bueno, en la sesión anterior también vimos que hay claras diferencias entre, en este caso, por las fuentes que tienen uno y otro, porque en el caso del derecho internacional público, de acuerdo al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, podemos observar que las principales fuentes son los tratados, la costumbre, los principios generales del derecho internacional público, la jurisprudencia y la doctrina. En cambio, vamos a observar que en el derecho internacional privado son las leyes, la costumbre, sí los tratados que sirven, y aquí ojo,
pero cuando estamos hablando de los tratados son principalmente en aquellos donde se establecen los procedimientos para dirimir justamente los conflictos de normas. Vamos a pensar en el siguiente ejemplo. Ustedes tienen un pagaré, tienen un cheque y vamos a pensar que este cheque se giró, no sé, por ejemplo, en Argentina y el banco en el que se tiene que cobrar es aquí en la Ciudad de México. Resulta que cuando ustedes llegan ante la institución financiera que corresponda al cobro de ese título de crédito, resulta que no tiene fondos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este supuesto? Si fuera en el caso de Argentina, tendríamos que revisar las conferencias y las convenciones interamericanas sobre derecho internacional privado para ver qué nos señala en cuanto al lugar en el que se tiene que ejecutar este título de crédito y si se puede realizar el protesto y todo esto que ustedes van a revisar en sus clases de derecho mercantil. Tendríamos que revisar las convenciones específicas para determinar qué ley es la que vamos a aplicar si es que deseamos hacer efectivo, por ejemplo, ese título de crédito en territorio nacional. Entonces, estas conferencias de derecho, estas conferencias interamericanas y convenciones interamericanas sobre derecho internacional privado, podemos observar que establecen ciertas reglas que permiten la solución de estos conflictos normativos. Es decir, nos va a indicar si es en el estado A o en el estado B o en el estado C donde se tiene que cumplir con esta obligación, por ejemplo, del pago de este título de crédito. Vamos a pensar que ustedes defienden a un menor, por ejemplo, y el acreedor alimentario se encuentra en Brasil o en algún otro país. En ese supuesto tendríamos que revisar primero si con ese país existe algún tratado que regule el cumplimiento de este tipo de obligaciones. Si fuera un país latinoamericano y que fuera parte de estas conferencias, tendríamos que recurrir a estos tratados para ver si establecen alguna regla específica para la solución de este conflicto. Es decir, si por ejemplo la demanda la tenemos que presentar en México y México tiene que girar una carta rogatoria o un exhorto a la autoridad del país, a un juez del lugar donde se encuentre, en este caso, el deudor alimentario, y con base en eso, pues iniciar todo el procedimiento judicial a efecto de que se cubra la pensión alimentaria, por ejemplo, a los menores. De estas reglas son de las que estamos hablando en el caso del derecho internacional privado, que pueden estar contenidas dentro de estos tratados e inclusive en el caso del derecho internacional privado podemos tener ciertas leyes modelo que sirven justamente para esto en el marco de la UNCITRAL, por ejemplo, donde podemos establecer ciertas reglas específicas para la solución de ciertos conflictos, principalmente en materia comercial. En el caso de la UNIDROIT también podemos encontrar algunos esquemas similares que nos pueden servir para dirimir, en este caso, conflictos de carácter mercantil. Entonces, son algunos esquemas o algunas diferencias que podemos observar en relación al derecho internacional privado y al derecho internacional público, ¿de acuerdo? Claro está que cuando estamos hablando de la costumbre, en el caso del derecho internacional público, nos estamos refiriendo a aquella que es generada directamente por los sujetos del derecho internacional y para su constitución al menos se requieren dos elementos esenciales, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Por el elemento objetivo estamos hablando de la existencia de una práctica reiterada realizada por parte de los estados en un cierto periodo de tiempo y además encontramos el elemento subjetivo, como ya lo han visto en sus clases de derecho romano, encontramos a la opinio juris, es decir, este sentido de obligatoriedad que asumen los destinatarios de la norma para que pueda presentarse o para que pueda existir la costumbre como fuente del derecho internacional. Entonces, vamos a observar que se requieren esos dos elementos y vamos a observar que también existen ciertas normas imperativas de derecho internacional de las cuales no se admite pacto en contrario y que forman parte de las fuentes del derecho internacional público. Cuando estamos hablando de la jurisprudencia, que más adelante vamos a revisar de qué se trata, nos estamos refiriendo a las resoluciones que emiten de manera genérica los tribunales de carácter internacional.
Y en cambio en el derecho internacional privado estamos hablando de la jurisprudencia, y subrayo, que se está generando en el orden jurídico interno, es decir, a la jurisprudencia que es dictada, que es señalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, ya sea por el Pleno, por las salas de la Corte, por los plenos regionales de circuito o hasta hace poco todavía por los plenos de circuito. Entonces, inclusive los tribunales colegiados, como ustedes saben, en términos de la ley de amparo, tienen la posibilidad de emitir esta jurisprudencia. Entonces, cuando hablamos de la jurisprudencia en el ámbito del derecho internacional privado, estamos haciendo referencia a aquellos criterios que se emiten a nivel interno por parte de los estados, a diferencia de lo que acontece con el derecho internacional público, que son tribunales internacionales los que se encargan de emitir estos criterios que pudieran resultar vinculantes para las partes en alguna controversia, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las principales diferencias. Y aclaro, cuando hablamos de jurisprudencia, puede ser que en algún caso del derecho internacional público se pueda retomar alguna resolución emitida por un tribunal nacional, pero no es la regla general. Bueno, ahora revisemos en cuanto a las fuentes, no sé si exista alguna duda. Les comentaba en la sesión anterior que tenemos un problema serio en cuanto al derecho internacional privado porque también tenemos una dispersión significativa en la manera en la que se han establecido las reglas y los acuerdos que han alcanzado las partes. Y el problema se empieza a generar por lo siguiente, que es lo que me quedó pendiente de explicarles en la sesión anterior. Y bueno, a continuación vamos a hacer unos rayones para tratar de explicar este tema. Por favor, no juzguen los garabatos que voy a hacer, porque con el ratón es un poco complicado hacerlo. El problema que tenemos con el derecho internacional privado, tenemos aquí a México. Y por ejemplo, tenemos una serie de regulaciones, por ejemplo, en materia familiar, en materia mercantil, en materia penal, en materia del trabajo, en todas las materias en las que ustedes se puedan imaginar. Y tenemos aquí al resto de la comunidad internacional. Tenemos muchos países que rodean a México. Bueno, imagínense que ahí están todos. Y el problema radica en que para tratar de solucionar, por ejemplo, temas para el cumplimiento de un título de crédito, como un pagaré, un cheque, una letra de cambio o cualquiera de estos títulos de crédito, México tendría que celebrar, por ejemplo, un acuerdo con el país A, otro con el país B, y que no necesariamente las reglas coinciden, ¿sí me explico? Es decir, con el estado A, B, C y D, puede ser que México celebre estos acuerdos sobre los mismos tópicos, sobre los mismos problemas que se presentan. Con el estado A puede establecer un mecanismo, por ejemplo, para la tramitación de exhortos, con el estado B a lo mejor no lo tiene, con el C cambia la dinámica, y así sucede con el resto de los estados. Esto implica una gran dispersión de las normas y de la manera en la que van a resolverse estos conflictos normativos. Y esto implica una fuerte dispersión de las formas que pueden surgir para dirimir los conflictos que pueden presentarse entre los estados. Porque esto puede ser de manera direccional entre el estado A y B, bueno, entre México y el estado A, y así. El problema radica en que, por ejemplo, estos estados celebran relaciones con otros y la dinámica que pueden asumir para resolver ese mismo problema puede ser diferente, puede ser distinto. De tal manera que ustedes pueden observar cómo se pulveriza la forma en la que pueden resolverse los conflictos de esta naturaleza en el derecho internacional privado. Y justamente esta es la razón del por qué el derecho internacional privado se encuentra tan disperso. Vamos a observar que en el caso del sistema interamericano sí encontramos algunos esfuerzos importantes para establecer reglas comunes para resolver este tipo de conflictos. Pero claro está que su ámbito de aplicación de estas reglas que han sido consignadas en estos tratados claramente se encuentran limitadas a que los estados hayan expresado su consentimiento para vincularse en relación a estas conferencias y convenciones sobre derecho internacional privado. Existen en el marco de
en el marco internacional ciertas convenciones que también se encargan de establecer reglas comunes para este tipo de problemas. Vamos a observar que en el sistema interamericano estas conferencias nos permiten la solución justamente de estos conflictos sobre tópicos específicos. Es decir, si quieren buscar una solución, por ejemplo, en materia de cheques o en materia de alimentos o cosas por el estilo, tendrían que revisar primero si existe alguna conferencia que se encargue de resolver este conflicto normativo en el ámbito latinoamericano. Pero fíjense bien por qué ha funcionado esto en el sistema interamericano. En el sistema interamericano ha funcionado porque partimos del supuesto que buena parte de los sistemas jurídicos en Latinoamérica comparten ciertas similitudes. Si observamos a lo mejor el código, no sé, por ejemplo, de Argentina, el de Colombia con el de México, vamos a encontrar ciertos puntos en común, ciertos puntos de encuentro. No es tan descabellado porque todos formamos, o buena parte de Latinoamérica, forma parte de la familia del derecho romano y que han sido construidas a partir de estos conceptos. Entonces las figuras jurídicas, puede ser que existan algunos cambios en cuanto a su denominación dentro de los países, pero en el fondo guardan cierta similitud y la manera en la que se encuentran organizados los sistemas jurídicos son, no puedo decir que sean idénticos, pero sí son similares. Entonces, al tener esta similitud, estos ordenamientos en Latinoamérica, permite la construcción justamente de estos acuerdos. Entonces, y esto evidentemente es por el grado de parecido que tienen sus sistemas jurídicos. Pero esto no puede aplicar para todos, porque imagínense, ya entre el mundo musulmán, los países asiáticos, los países africanos, empieza a generarse un problema porque no existen reglas claras en cuanto a la forma de dirimir estos conflictos normativos. En resumen, como pueden observar, en el caso del derecho internacional privado, es sumamente complejo determinar cuál es la norma que habremos de utilizar para resolver este tipo de conflictos. Cuando lleguen a su materia de derecho internacional privado, sus maestros les tendrán que explicar los métodos y las técnicas que existen para tratar de resolver justamente estos conflictos que se suscitan en el ámbito del derecho internacional privado. En cambio, en el derecho internacional público, vamos a observar que si bien es cierto en el tema de la codificación del derecho internacional público, todavía hay mucho por hacer, porque la tarea no está terminada. Y en el caso del derecho internacional público, pues a veces nos enfrentamos a que los estados a veces están de ánimo y a veces no están de ánimo para tratar de resolver la problemática. Y esto implica que en algunos casos los estados, de buena gana, de buena manera, pueden atender al hecho de que existen ciertos problemas que se tienen en común y que se tienen que resolver por la comunidad internacional en su conjunto. Vamos a ver que en este tema de que los países pueden hacerlo de buena gana y que pueden hacerlo voluntariamente, podemos observar en la construcción de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que de manera generalizada, pues los estados han decidido comprometerse en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, asumen ciertos deberes, saben que tienen ciertos derechos y existe la voluntad política para construir este tipo de acuerdos. En el ámbito del derecho internacional público a veces es complejo el poder lograr estos acuerdos porque requiere evidentemente de la suma de voluntades. El ejemplo que les ponía en sesiones anteriores, solamente como botón de muestra en materia del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, hay cierta reticencia por parte de la comunidad internacional de asumir responsabilidad en esto, porque dicen, es que eso en mi país ni siquiera lo tenemos que regular porque se cumple como tal. Quizá los países asiáticos digan, no me interesa porque tenemos una cultura de respeto al otro y bla, bla, bla. Pero nos vamos a otras latitudes como en Latinoamérica, en donde quizás sea necesario que exista un refuerzo
y existan compromisos serios para que los estados puedan comprometerse en el cumplimiento de estos derechos que son fundamentales. Pero existen algunos otros casos, como en el de la carita aquí enojada o triste, que no quieren asumir la responsabilidad de los estados y prefieren evadirlo. Lo podemos señalar como en el tema de un proyecto que presentó la Comisión de Derecho Internacional en materia de responsabilidad internacional, donde existe fuerte reticencia por parte de los estados en aceptar el contenido de esta convención formada por Naciones Unidas, porque implica la posibilidad de que los estados estén obligados a la reparación del daño cuando no han cumplido con una norma de carácter internacional. Y en ese sentido, pues estaríamos, digamos, en este entredicho, porque en el caso del derecho internacional público, en algunas ocasiones existe la voluntad política para construir estos acuerdos y establecer estos deberes y derechos recíprocos que pueden tener los estados, y en algunos otros casos, desde el punto de vista político, pues puedan llegar a considerar que no es viable. Sin embargo, en el caso del derecho internacional público, a diferencia de lo que acontece aquí, vamos a encontrar que, como en el caso de la Organización de las Naciones Unidas, pues se suman las voluntades de los estados para dirigir sus objetivos y sus esfuerzos a un objetivo en común, y esto permite la armonización de ciertos acuerdos a nivel internacional. Nos queda claro que en el tema de no proliferación de armas nucleares, pues la mayor parte de los estados se encuentran de acuerdo en al menos limitar la producción o la eliminación de este tipo de armas, dadas las consecuencias que puede tener para la humanidad en su conjunto. Entonces, vamos a observar que en algunos tópicos en el derecho internacional público existe esto, y bueno, vamos a observar que también hace falta un esfuerzo importante para regular muchas de las conductas de los estados que se empiezan a generar a partir de ciertos actos que han realizado por un largo periodo de tiempo en cierto sentido, y con esta idea de obligatoriedad que asumen las partes para observar estos compromisos. Y también es importante señalar que eventualmente la costumbre internacional puede dar origen al surgimiento de tratados que regulen estas materias en específico, que se han dado en la actuación cotidiana o en la interacción normal que puede existir entre los estados. También aclaro que a veces, a partir de estos tratados internacionales, puede ser que a partir de estos acuerdos de voluntades también los estados empiecen a generar nuevos actos y en consecuencia estén formando costumbre internacional a partir de lo que se haya establecido en un tratado, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que hemos visto todos estos garabatos, no sé si hasta aquí existe alguna duda en cuanto a las diferencias que podemos observar en relación al derecho internacional público y al derecho internacional privado. ¿Todo bien? Bueno, después no lleguen al siguiente curso. Es que mi maestro internacional público nunca me explicó cuáles eran las diferencias entre estas dos materias. Bien, si ya no existen dudas al respecto, con esto daríamos ya por concluido este mapa conceptual que estábamos revisando de lo que es el derecho internacional público. Recuerden las distintas denominaciones que tiene y bueno, que prácticamente en cualquier idioma es lo mismo. Entonces, si no existen dudas hasta este momento, recuerden que ya hemos agotado el concepto de derecho, el concepto de derecho internacional público, las funciones que tiene esta rama del derecho, y hemos agotado también las diferencias que existen entre el derecho internacional público y privado. Si no tienen inconveniente, los voy a pasar a arrullar porque vamos ahora a revisar un tópico que quizá les cause a algunos de ustedes mucho aburrimiento y tiene que ver con los antecedentes del derecho internacional público. Lo vamos a ver muy rápido. En semestres anteriores les he dejado que desarrollen una línea del tiempo, pero esta vez no se los voy a dejar, lo vamos a explicar de manera muy rápida
porque en cuanto al surgimiento de esta materia, quiero que identifiquen dos posturas claramente identificadas desde el punto de vista de los doctrinarios del derecho. Hay quienes consideran que el derecho internacional público pudo surgir en las civilizaciones de la antigüedad, que por cierto es un sector minoritario de los doctrinarios de esta materia, y sostienen que el derecho internacional público no pudo surgir hasta el nacimiento del Estado moderno. ¿Y en qué momento surge el Estado moderno? Debemos recordar de nuestras clases de historia todo esto que sucedió en la bueno, en el feudalismo, en la Edad Media, y tenemos el nacimiento de los primeros estados nacionales y tenemos el surgimiento de algunos países como España, Portugal, Inglaterra, principalmente naciones europeas. Y bueno, vamos a observar que con el surgimiento de los primeros estados nacionales surge de algún modo el derecho internacional público. Claro que esto que les estoy comentando tiene sus asegúnes y evidentemente de acuerdo con el maestro que estén o con quien les explique esto, abordará una posición respecto al tema. La mayor parte de los doctrinarios del derecho internacional han considerado que el derecho internacional público surge a partir del momento en el que el Estado se hace consciente de su propia personalidad y que no puede estar, digamos, que sujeto a la voluntad, por ejemplo, del Papa para desarrollar ciertos actos. Esto fue una costumbre, digamos, arraigada sobre todo en las potencias europeas, y en el momento en el que se da este quiebre, digamos, en la Iglesia Católica a partir de la Reforma de Martín Lutero, en donde observamos este giro que se le da a la Iglesia Católica y esta idea de cambiar este poder político que ejercía la Iglesia Católica, pues trajo consigo una modificación en el mundo moderno, y sobre todo porque los estados se dan cuenta que pueden realizar actos sin que esté involucrado necesariamente la autoridad del Papa en el despliegue de este tipo de relaciones. Además de que el momento en el que surge esto es justamente a partir de la Paz de Westfalia, que lo vamos a revisar cuál es el impacto que tiene en la comunidad internacional, porque se empiezan a generar algunos conceptos que son básicos, como el principio de no intervención, el equilibrio de las naciones europeas y algunos otros como el de libre autodeterminación de los pueblos, que si bien es cierto de manera, digamos, se encuentra el germen o de una manera muy primitiva, ya se encontraban presentes estas ideas a partir de los acuerdos de Westfalia o de la Paz de Westfalia, como se les ha denominado. Para efectos de esta materia y para aburrirlos un ratito, vamos a empezar ahora sí la hora de mimir, como nos dice Diana, y vamos a empezar con esto, así que acomódense, busquen su almohada y busquen el lugar más cómodo de su casa para iniciar con esta historia, como dicen los memes de Silvia Pinal. Entonces, vamos a iniciar a contar esta larga historia y nos vamos a tener que remontar hasta la época de Sumeria. En Sumeria estamos hablando del año 3000 a.C. y vamos a encontrar algunos elementos que pudieran pensar que constituyen vestigios de la presencia del derecho internacional. Ustedes saben que para que no existan conflictos es necesario el respeto al menos del espacio geográfico que pueden ocupar los grupos de personas. Si ustedes tienen su recámara, difícilmente van a concederle acceso a alguno de sus hermanos o incluso a sus padres para que entren y revisen cómo está la casa, ¿no? Si ya la tienen limpia, si hicieron la tarea, etc., ¿no? Ya sabemos todo lo que ocurre en estas circunstancias, ¿no? Demandan su espacio. Y fíjense bien que en Sumeria pues nos encontramos ante un problema serio, porque por ahí el dicho de Benito Juárez lo podríamos aplicar justamente en esta situación. Si respetamos lo de los otros no vamos a tener ningún conflicto. Pero fíjense que en aquella época la delimitación ya del territorio era una cuestión sumamente importante. Recordemos que cuando estamos hablando de la forma en la que se dividen los territorios entre los estados,
tiene que identificarse claramente hasta qué punto ejerce jurisdicción un Estado y en qué punto inicia la jurisdicción de otro. Si ustedes han tenido la oportunidad, no sé si en este grupo tengamos a alguien que sea de la frontera norte o de la frontera sur, para que tratemos de ilustrar un poco cómo se da este tema de la delimitación de las fronteras, porque resulta relevante. Mientras esté claramente definido el territorio que le corresponde a un Estado, no vamos a tener ningún conflicto. En el mundo moderno nos queda claro que ya dentro de sus clases de derecho constitucional habrán identificado las fronteras naturales y las fronteras artificiales. Al menos ya tenemos noción de la existencia de hasta qué punto ejerce jurisdicción o ejerce derechos soberanos un Estado, y que claro, desde el punto de vista geográfico o espacial se encuentra delimitado. Puede ser por montañas, por ríos, por lo que ustedes quieran, se pueden establecer los límites territoriales de los estados. Pero también podemos observar que existen algunos casos en donde es necesario establecer los límites de los estados. Y así podemos observar que existen estas fronteras, digamos, terrestres o fronteras artificiales o naturales, y estas fronteras, les voy a mostrar a continuación una fotografía para tratar de explicar un poco el tema. Y fíjense bien lo relevante de lo que plantearon desde aquella época en Sumeria. Estas fotos corresponden a dos fronteras que tiene nuestro país. La del lado izquierdo creo que es evidente que corresponde a la frontera norte de nuestro país, esta frontera artificial, el muro y demás. Y del otro lado tenemos la frontera que tenemos con Guatemala en el sureste del país. Entonces encontramos aquí los dos tipos de fronteras. Si ustedes se fijan en el caso de la frontera que tenemos con los Estados Unidos de Norteamérica, en buena medida tenemos la construcción de este bello muro, como dice Donald Trump, y una parte también se encuentra delimitada por el río. Entonces vamos a ver que esto ayuda a delimitar los límites, ayuda a delimitar el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica y por el otro lado el de nuestro país. En la fotografía que tenemos del lado derecho, ven estas estelas que están aquí. Lástima que no se le puede dar en zoom a esta imagen, pero estas estelas que se encuentran establecen los límites territoriales entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Guatemala. En esto que está aquí en medio, insisto, lástima que no se le puede dar zoom para tratar de identificar, pero en este circulito que se encuentra aquí en medio tiene una leyenda donde dice República Mexicana o México y del otro lado dice Guatemala. Y esto que está aquí justamente es lo que establece los límites territoriales entre Guatemala y México, por ejemplo. Esto que están ustedes observando en pantalla, no crean que es algo nuevo ni algo fantástico lo que hace el Estado mexicano, sino que obedece justamente a lo que se hizo de lo que existe rastro por parte de esta civilización en Sumeria, donde podemos observar que lo que hicieron esta civilización fue establecer los límites territoriales entre las ciudades-estado de Lagash, Shururú, Geridú, Uma, Lar, Saicín, Erek y Nippur. Se establecieron estas estelas o estos marcadores para establecer los límites territoriales entre estas ciudades-estado. Fíjense bien que estamos hablando del año 3000 a.C. y desde aquella época, al menos ya con que pusieran una piedra o una estela ahí que marcara hasta qué punto ejercía jurisdicción cada una de estas ciudades-estado, permitió establecer ciertos acuerdos entre las ciudades-estado presentes en aquella época. Entonces, vamos a observar que no siempre esto fue así. El simple hecho de que se transgreda el espacio geográfico de estas ciudades-estado en aquella época trajo consigo conflictos entre las ciudades-estado. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió entre Uma y Lagash. Vamos a ver que en aquella época el gobernante de Uma se le hizo muy fácil arrancar la estela que justamente dividía el territorio entre Uma y Lagash, y lo único que hizo el gobernante de Uma fue ingresar al territorio de Lagash, y este hecho
fue porque estaban justamente peleándose el suministro de agua. ¿Por qué? Porque el abastecimiento de agua y la laguna se encontraba dentro de Lagash, y esto trajo como consecuencia un conflicto que se suscitó entre estas dos ciudades-estado. Y esto trajo implicaciones de carácter político para estas dos ciudades-estado. Y vamos a observar que desde aquella época, para poder dar por concluida las hostilidades o la guerra que se había generado entre Umma y Lagash, porque Umma había invadido el territorio de Lagash solamente para obtener agua, esto trajo consigo que las partes en la controversia se sentaran, digamos que a discutir, y tuvieron que establecer una especie de tratado, y a través de este acuerdo de voluntades, a través de este tratado que celebraron los gobernantes de Umma y Lagash, trajo consigo el establecimiento de nuevos límites territoriales entre estas dos ciudades-estado. E insisto, veamos que estamos hablando desde el año 3000 a.C. Primero, la necesidad de establecer con claridad el espacio geográfico que se encontraba a cargo de cada una de estas ciudades-estado, pero además la necesidad de que una vez que se presentó el conflicto, el problema entre estas dos ciudades, la necesidad de establecer un documento en el que se establecieran los acuerdos alcanzados entre las partes. Entonces, este acuerdo de voluntades que se dio entre Umma y Lagash, hay quienes lo califican como un tratado, porque finalmente se tuvieron que poner de acuerdo para terminar las hostilidades entre Umma y Lagash, y segundo, para determinar cuáles eran los límites territoriales que correspondían tanto a Umma como para Lagash. Bien, vamos a observar que esta necesidad del establecimiento de las fronteras artificiales no fue exclusivo de civilizaciones como la sumérica, sino que lo podemos encontrar en civilizaciones que existieron con posterioridad a esta. Bien, vamos a ver cuáles son las particularidades que tuvo este tratado. Vamos a ver que por primera vez, o de acuerdo a los rastros que se tienen, que a través de este convenio o acuerdo se restauró la paz, que era lo más importante entre estas dos ciudades-estado, además de los límites territoriales y la colocación de nuevas estelas para identificar el territorio que correspondía a las partes. Y vamos a observar que este tratado o este documento se hizo por escrito y en idioma sumérico, con la idea de que ambas partes estuvieran en aptitud de comprender el alcance de los acuerdos obtenidos. Y bueno, vamos a observar que para aquella época pues era muy importante garantizar el cumplimiento de estas obligaciones. Entonces no bastaba con que ya estuviera escrito. Si ustedes quieren, en piedras de arcilla estaba escrito este tratado, pero ya estaba ahí, ya había un documento de por medio que diera cuenta de la existencia del acuerdo de voluntades entre estas dos ciudades-estado. Vamos a observar que dentro de estas civilizaciones fue una constante invocar, por ejemplo, a los dioses. Y esto, recordemos que se hacía buscando garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones consignados en estos documentos. ¿Por qué? Porque la idea de invocar a la divinidad para la celebración de este tipo de actos sería castigado por los mismos dioses. Entonces, el hecho de que se infringiera este acuerdo de voluntades podría traer consigo, digamos, el castigo divino. Y no estamos hablando todavía de un pueblo que haya tenido una religión monoteísta, estamos hablando de religiones todavía politeístas, pero recordemos inclusive la trascendencia que esto tiene, y lo vamos a revisar, porque en el caso más adelante, por ejemplo, de los romanos, la importancia que tenía inclusive invocar a los dioses en cosas tan sencillas como para la celebración de un contrato. Imagínense lo que implicaba este acuerdo de voluntades entre dos ciudades-estado y los compromisos que tenían que asumir las partes que intervenían en la celebración de este tipo de acuerdos. Bien,
Vamos a ver que existió por ahí una especie de arbitraje de una manera muy primitiva entre las ciudades suméricas y bueno, lo dejamos por ahí porque no hubo un desarrollo tan significativo como sí tuvieron algunas otras civilizaciones de la antigüedad en materia de arbitraje. Ahora pasemos a Egipto. Vamos a remontarnos, aquí estamos hablando del año de 1291 a.C. Y vamos a observar que en el caso de Egipto ya empezaba a celebrar algunos acuerdos de voluntades con los pueblos o con los reinos vecinos, como fue en el caso del reino hitita, y en donde vamos a encontrar que se celebraron ciertos acuerdos, y vamos a ver en qué consistían estos. Vamos a observar que en el caso de Egipto con el reino hitita establecieron al menos los siguientes acuerdos. Establecen una especie de alianzas o de acuerdos entre los reinos con la idea de que si en algún momento alguno de, ya sea el reino hitita o el reino egipcio, fuera atacado por algún pueblo bárbaro ajeno a estos dos reinos, pues digamos que tendrían que saltar, en este caso hitita por Egipto, o Egipto tendría que unirse al pleito o a una guerra en la que estuviera siendo atacado el reino hitita, por ejemplo. Entonces, estas alianzas que estamos hablando del año 1291 a.C., vamos a observar que puede que constituya un antecedente del derecho internacional público en el entendido de que se establecían estos frentes en común entre los estados o entre las ciudades-estado que existían en la época o los reinos para hacer frente a una amenaza proveniente de un tercero. Vamos a ver que para este acuerdo de voluntades fue la consecuencia directa de negociaciones previas celebradas por las partes, y vamos a ver que dentro de este acuerdo de voluntades ya tiene ciertas características. Claro está que no pretendan que exista un apartado como en los tratados actuales que diga preámbulo, clausulado, disposiciones transitorias. Quizá no lo van a encontrar con esa denominación. Sin embargo, vamos a encontrar que sí contó con una expresión de los motivos que dieron origen justamente a la celebración de este acuerdo de voluntades. Vamos a ver que tiene un articulado, es decir, una serie de compromisos asumidos por las partes y que claro está, como sucedió en buena parte de los acuerdos celebrados en la antigüedad, esta invocación de los dioses para el caso de que alguna de las partes incumpliera con lo que se estaba pactando. Vamos a ver que hubo un compromiso para mantener las antiguas fronteras entre estos dos reinos. Vamos a observar que también se estableció un acuerdo para la extradición de refugiados políticos entre ambos reinos. Es decir, que si alguno que era perseguido político en Egipto y se iba a refugiar con los hititas, lo podían llevar de regreso al reino hitita para que fuera juzgado y fuera procesado. ¿De acuerdo? También había un acuerdo de voluntades para extraditar a inmigrantes y bueno, quienes respaldaban el cumplimiento de este acuerdo de voluntades eran los dioses. Claro está que existía una especie de maldición para quien incumpliera con el contenido de ese tratado, pero también podía existir una serie de bendiciones para quien cumpliera con esto. Y bueno, vamos a ver que lo relevante de este acuerdo que se celebró entre los egipcios y los hititas fue que se conservaron copias de ese tratado en ambos idiomas, tanto en idioma egipcio como en el idioma de los hititas. Se conservaron dos copias de los tratados, evidentemente traducidas a cada una de estas lenguas. Quizá para ustedes parezca irrelevante este dato, pero cuando se celebran los tratados a la fecha, estos pueden tener múltiples versiones, es decir, puede existir la versión en inglés, en francés, la versión castellana, en chino, en la lengua que ustedes quieran. Pero normalmente se establece cuál de esas versiones es la auténtica, es decir, a cuál de estas versiones es a la que tienen que referirse los estados para poder interpretarlo y establecer eventualmente alguna sanción para quien haya incumplido con ese tratado. Y lo relevante de esto es que por primera vez existe un vestigio
en las civilizaciones antiguas, donde los compromisos asumidos por las partes en los conflictos se conservaron en copias de las lenguas o de los idiomas de cada una de estas civilizaciones. Y aquí vamos a ver que en el caso de Egipto, para el desarrollo de sus relaciones diplomáticas con otros reinos o con otras civilizaciones cercanas, durante un largo periodo se utilizó el lenguaje babilónico para el sostenimiento de las relaciones de este tipo con otras civilizaciones. Entonces, podemos observar estas características muy peculiares que se dieron entre el reino hitita y los egipcios, y bueno, aquí pueden observar que hay algunas figuras del derecho internacional implícitas en las relaciones que se han generado entre estas civilizaciones. Quizá no tenían las características ni la formalidad que tienen ahora la celebración de los tratados, pero tenemos ahí ciertas notas que ya nos permiten identificar que inclusive alguna de estas pasan al derecho internacional contemporáneo de una manera similar. Quizá en este momento no se van a reunir, por ejemplo, Joe Biden y, Trudeau y Andrés Manuel López Obrador, y van a invocar la presencia de Jehová, Yahvé, como se llame, para que sea un testigo de calidad para la celebración del tratado. Pero existen otros actos solemnes que sí intervienen en la celebración de los tratados. Quizá, insisto, no van a solicitar la presencia de los dioses, no van a decir que venga Ra, por ejemplo, a ser garante del cumplimiento de las obligaciones contraídas entre las partes, pero sí sabemos que quienes pueden incidir en la celebración del tratado tiene que ser personal que cuente con la representación del Estado. Es decir, que por ejemplo para la firma del tratado no es lo mismo que venga Juanito Pérez a que venga el presidente Andrés Manuel López Obrador a la firma del tratado, o a que venga Trudeau y a que venga Biden a la celebración del tratado. No es lo mismo. Entonces, ciertas formalidades aún quedan presentes en la celebración de los tratados, aunque ya no sea esto de echar incienso e invocar la presencia de los dioses y que den, digamos, su visto bueno para la celebración del tratado. Sin embargo, los otros elementos, al menos de que exista esta doble versión del tratado, resulta relevante porque ya tenemos por primera vez al menos un tratado traducido en dos idiomas diferentes, con la idea de que se comprendiera cuál era el alcance que tenían los compromisos contraídos por las partes en este tipo de pleitos o controversias que podrían haberse suscitado en aquella época. Fíjense bien que aquí ya se establecieron reglas de extradición, y en las reglas de extradición estamos hablando de la posibilidad de traer a una persona que cometió delito en el territorio de, digamos que de alguna de las partes, pero que se refugia en otro. Entonces, por primera vez observamos la posibilidad de que esto se diera entre el reino egipcio y el reino hitita. Si alguien había, no sé, cometido, por ejemplo, el delito de robo, lo que ustedes quieran, o cualquier otra conducta que estuviera prohibida, tenía la posibilidad de solicitar al reino hitita que lo detuviera y lo regresara con los egipcios para que ahí fuera juzgado y castigado. Entonces, son elementos que están ahí, que si ustedes quieren pueden ser arcaicos, pero ya desde aquella época se tenía la necesidad de establecer un documento en el que constara por escrito la voluntad de las partes, y bueno, eso es lo que podemos resaltar al menos de estas primeras civilizaciones. En el caso del reino hitita no vamos a abordar gran cosa porque finalmente intervino o interactuó de manera frecuente con los egipcios. Lo único que podemos destacar en el caso del reino hitita es que se establecieron algunas oficinas fuera de su territorio. No esperen una oficina como la actual, sino un espacio en el que los gobernantes intercambiaban documentos diplomáticos, y que en estos lugares se archivaba, digamos que esta documentación que intercambiaban los gobernantes de la época. Si ustedes quieren llamarle como una especie de embajada, lo puede ser porque hay el lugar en el que se resguardaba esta documentación, y bueno,
y era el lugar también en donde pues se intercambiaban esta serie de documentos. Vamos a observar que también firmaron tratados y bueno, que también se conservaban ciertas copias de estos tratados. Y esto que estamos hablando de que se firmaran tratados a lo mejor no es tan relevante, pero sí que conservaran copias de esos documentos, de esos tratados, de esos acuerdos de voluntades, porque en el mundo actual, justamente cuando se celebra un acuerdo de voluntades entre los estados, se tiene la necesidad de establecer quién va a ser el encargado de custodiar ese tratado. Ya hemos visto que en el caso de nuestro país, México puede fungir como un estado depositario, o bien puede fungir como depositaria una organización internacional. Puede celebrarse, no sé, por ejemplo, un tratado en el marco de la Organización de las Naciones Unidas y los estados determinen que el estado o el depositario será la Organización de las Naciones Unidas. Y la Organización de las Naciones Unidas tiene ciertas obligaciones en relación con esos tratados. Así tenemos que aquí tenían la obligación de conservar una copia de esos tratados. Cuando se registra un tratado, por ejemplo, ante la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, existe un registro público en el que se van acumulando todos los tratados que son celebrados por los estados que son parte de la Organización de las Naciones Unidas, con la pena de que en caso de que no registren este tratado ante la Secretaría General, no podrán invocarlo en su momento ante algún otro órgano de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, el Estado depositario actualmente es el que se encarga de conservar estas copias o el original a veces del tratado para expedir copias certificadas a las partes. Entonces, el hecho de que esta situación ya se haya presentado con los hititas es relevante porque finalmente ya había la necesidad no solamente de que se quedara, digamos que el documento original, sino que existieran distintas copias del acuerdo de voluntades y que además existía ya la necesidad de que estos fueran conservados. Vamos a observar que en el caso del reino hitita también estableció un trato diferenciado con las potencias que consideraba iguales, superiores y aquellas que consideraba inferiores. Y vamos a observar que en algunos casos la figura del vasallaje estuvo presente con los hititas y sobre todo el sometimiento de aquellos pueblos que consideraban rivales y que evidentemente el trato que les daba pues era también diferente. Bien, vamos a observar ahora a Babilonia. Nos vamos a remontar hacia el año 1792 a 1750 a.C. Sabemos que el Código de Hammurabi ha sido uno de los documentos más antiguos, que es un referente en cuanto a la constitución de normas. Vamos a observar que el Código de Hammurabi pues tuvo, digamos que ciertas normas en materia administrativa, en cosas penales, en matrimonio, divorcio, concubinato y bueno, en materia comercial, entre otras. Y vamos a ver que en el ámbito internacional destaca hechos que tienen que ver con el sometimiento de pueblos vecinos, pero vamos a observar que Babilonia también desarrolló una intensa actividad diplomática. Recuerden que en el caso de Babilonia pues tuvo un importante intercambio de mercancías con los pueblos cercanos, en el entendido de que su principal actividad económica pues fue el comercio. Entonces trataron de establecerse estos vínculos con los pueblos cercanos, con las civilizaciones vecinas, y bueno, eso sería lo más relevante que tendríamos por parte de esta civilización. En el caso de los hebreos, estamos hablando que buena parte de lo que hicieron los hebreos a través de su peregrinar prácticamente desde su salida desde Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida. Ya sabemos que esto duró muchos años, que no llegaron de manera inmediata a estos territorios los hebreos desde que salieron de Egipto. Y por ahí recordarán que buena parte de este peregrinar de los hebreos pues lo encontramos en el libro de Éxodo en la Biblia, y ahí nos narra todo lo que pasó durante todo este tiempo en el que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida. En todo este peregrinar que tuvieron que sufrir los hebreos durante aquella época,
pues tuvieron que enfrentarse también a otras civilizaciones, a otros pueblos, y pues evidentemente tuvieron que establecer contacto con estas civilizaciones o a estos pueblos de los lugares por los que iban pasando. En algunos casos resultó sencillo su paso porque en aquellos donde no existía, digamos, rechazo o simplemente no se, digamos, se sometían a los hebreos, pues no pasaba gran cosa. Pero en aquellos donde sí se mantenía una especie de confrontación, pues también eran atacados de una manera cruel. Y bueno, vamos a encontrar que existían una especie de embajadas, una especie de vasallaje que también se daba sobre todo con los pueblos que no representaban un mayor rechazo a la llegada de los hebreos a estos lugares. Y bueno, vamos a observar que en el caso de los hebreos estuvieron en una constante pugna, pero evidentemente dieron un trato diferenciado a aquellos pueblos que les permitían su paso, digamos que de manera tranquila por esos lugares, pero con aquellos donde no, pues también arrasaban con todo lo que encontraban a su paso. Y bueno, esto es lo que podemos decir en cuanto a los hebreos. Y en la próxima clase vamos a revisar un poco de China. Vamos a ver cosas muy sencillas y vamos a ver que en el caso de China ya manejaba una intensa actividad, digamos, de carácter diplomática, el intercambio de ciertos documentos con civilizaciones vecinas, la construcción, por ejemplo, de ciertos acuerdos. Y en el caso de China, pues también debemos observar que durante un largo periodo de la historia estuvo prácticamente aislada del resto del mundo por la cuestión geográfica en la que se ubica China. Y bueno, esto impidió, digamos, que invasiones constantes, por ejemplo, de pueblos cercanos. No quiere decir que no haya tenido problemas, porque China también tuvo invasiones y provocaron algunas cosas al interior de su territorio y que estaba segmentado. Sin embargo, fueron tan hábiles en su momento los chinos que trataron de concertar una especie de liga de naciones que permitió la interacción de todos estos pueblos y en buena medida, sí, si bien es cierto con estos problemas intestinos, es decir, internos, pero también alejados de lo que estaba sucediendo en el mundo occidental. Entonces, es interesante ver que en el caso de China, pues para tratar de establecer relaciones con los países cercanos, pues también tuvo la necesidad de echar mano de representantes, inclusive de intérpretes, que a la fecha se nos puede hacer muy sencillo, pero para la época era indispensable la existencia de intérpretes y de personas que se encargaran específicamente del establecimiento de estas relaciones con las civilizaciones cercanas. Bien, hasta aquí concluimos la clase del día de hoy. En este momento la despido para los que están en línea y bueno, nada, les pido de favor que me esperen para pasar lista. Un segundo, por